Pasamos a la segunda moción, es la número 15, subsiguiente a la interpelación número 49, instando a la Junta de Extremadura a llevar a cabo una serie de medidas en materia de educación infantil. El proponente de la iniciativa dispone para su defensa de un tiempo de 10 minutos y tiene la palabra, en nombre de dicho grupo, la señora Fernández Rodríguez. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. La clave del éxito de la escolarización del alumnado de entre 3 y 6 años se debió a la oferta de plazas públicas y gratuitas en todos los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Eso significa la universalidad. Plazas públicas y gratuitas en todos los centros educativos de Extremadura. ¿Qué es lo que pedimos hoy en esta moción? Pues extender ese modelo de universalidad a la etapa educativa del primer ciclo de educación infantil, de 0 a 3 años. Miren, desde el Grupo Parlamentario Socialista sabemos qué modelo queremos. Se lo hemos explicado en esta tribuna en alguna ocasión. Sabemos qué modelo queremos y el Gobierno socialista anterior comenzó la senda de la universalización con la creación de 2.100 plazas públicas y gratuitas de 0 a 3 años. Y ahora nosotros lo que proponemos es que se continúe en la creación de más plazas públicas allí donde se necesiten, con especial atención de los centros de atención educativa preferente. Como ustedes saben, la ley lo establece así. En el capítulo 2, artículo 80, dice: las administraciones públicas desarrollarán acciones de carácter compensatorio en relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables y proveerán los recursos económicos y los apoyos precisos para ello. Y también les dice la ley que las políticas de educación compensatoria reforzarán la acción del sistema educativo de forma que se eviten desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole. Y ustedes siempre se erigen como cumplidores de la legislación. Nosotros nos preguntamos, ¿qué ha hecho el Gobierno de María Guardiola? ¿Qué medidas ha tomado para cumplir estos preceptos legales desde la Consejería de Educación? Pues se lo decimos nosotros, ninguno. Muy al contrario, están ustedes estableciendo un sistema de bonificaciones que no cubre las necesidades de estos centros de atención educativa preferente. Reforzar el sistema de plazas públicas en aquellos lugares donde dice la ley debe ser su prioridad. La consejera hace un momento nos acaba de decir y nos acaba de pedir rigor. Veamos el rigor que tiene la Consejería de Educación. Primero, anuncia la creación de aulas TEA en Extremadura. En cambio, en Cabeza, La Vaca, donde le han solicitado que abran una aula TEA, no la abren. ¿Eso es rigor, señorías? Se lo pregunto. Porque la educación, si no es inclusiva, no es educación. Y ese es el modelo que ustedes quieren. Vamos a hablar de rigor. ¿Qué ha pasado en Zafra? Ustedes han suprimido la subsede del equipo del trastorno del espectro autista de Zafra. Otra vez vuelven a tomar decisiones sin consensuar con nadie. Eliminan un servicio y colapsan otro. ¿Volverán otra vez a dar marcha atrás? ¿Esto también es rigor, señorías? ¿Ustedes qué piden rigor? ¿Es rigor eliminar este tipo de aulas y este tipo de equipos? También lo han hecho con la formación profesional, también lo han hecho con las escuelas hogar. Justifican recortes, por ejemplo, en formación profesional por motivos económicos. ¿Eso es rigor, señorías? ¿También es cuestión de dinero eliminar un recurso para el alumnado TEA en Zafra? ¿También es cuestión de dinero? ¿No se dan ustedes cuenta que la educación no tiene precio? Para el Grupo Parlamentario Socialista, la educación es la mejor inversión que se puede hacer en nuestra tierra. Inviertan en educación y creen plazas de 0 a 3 años donde se necesiten. Dejen de recortar en la educación extremeña, dejen de tomar decisiones de forma unilateral y comprendan de una vez por todas que la educación es la herramienta más poderosa que puede ofrecer un Gobierno a la ciudadanía. Piensen en una estrategia clara de cómo garantizar la escolarización temprana en Extremadura. Estudien, escuchen y realicen acuerdos con otras administraciones para poder extender la red de 0 a 3 años de forma pública, gratuita y universal. La pregunta es, ¿tiene la Consejería entre sus objetivos y prioridades la universalidad de la etapa de 0 a 3 años? Esa es la pregunta clave, señorías. Si para la Consejería es un objetivo y cree en la necesidad de la escolarización temprana del alumnado extremeño, debe trabajar para conseguir dos cosas. La primera,
que todos los centros públicos oferten plazas de 0 a 3 años de forma gratuita y universal. 2. Deberán planificar una hoja de ruta para construir o rehabilitar espacios y contratar personal adecuado y suficiente. Desde el Grupo Parlamentario Socialista lo que les planteamos es que por un momento miremos al pasado para implementar políticas públicas educativas que ya sabemos que han funcionado. Se hizo con la etapa de 3 a 6 años y funcionó, pues extrapolen esas medidas al primer ciclo de educación infantil. Si en todas las entidades locales, en sus centros educativos, se ofertan plazas públicas gratuitas del primer ciclo de educación infantil, el alumnado se escolarizará de forma temprana. Prestar servicios públicos y gratuitos significa dar la opción, aumentar los derechos y extender por todo el territorio extremeño la garantía de la igualdad de oportunidades. Sucedió en el pasado, les repito. La etapa de 3 a 6 años se universalizó porque políticamente se apostó por ello y se blindó legislativamente la universalidad de una red pública educativa para que se pusiese en marcha. Sabemos que funciona, señorías. Por favor, hagámoslo de nuevo. El carácter voluntario de la etapa infantil es de 0 a 6 años, pero no lo reconocemos en el segundo ciclo de educación infantil, porque no hay ningún niño ni niña extremeña con 3 años que no vaya a la escuela, porque todas las familias entienden que a esa edad es donde deben estar. Si en los centros educativos no se impartiese esa etapa, en todos los centros, esas familias no podrían plantearse la escolarización a los 3 años, porque no tendrían ese servicio. Es por ello que la Consejería debe aumentar la red pública gratuita y universal del alumnado de 0 a 3 años. Pero eso sí, repito, red pública de educación gratuita y universal para el primer ciclo de educación infantil. No existe otra alternativa, señorías, aunque ustedes se empeñen en poner en marcha un sistema de bonificaciones que no ofrece universalidad, que no significa prestar un servicio público a todas las familias porque no están en todos los centros garantizadas y que, por tanto, son desiguales. No están prestando ese servicio, no están garantizando las mismas oportunidades para todo el alumnado. Por cierto, ese sistema de bonificaciones tiene 2 premisas importantes que quiero poner hoy sobre la mesa. La primera, que la familia que solicite la ayuda debe disponer de crédito para poder realizar la matriculación y pagar todas las cuotas mensuales, porque la ayuda se efectúa después, esa bonificación viene después. ¿Han pensado ustedes en las familias que no llevan a sus hijos e hijas a escuelas infantiles porque no tienen esa capacidad económica? Ya no le digo tener un hijo, imagínense tener 2, que no pueden pagar ese dinero. Esos niños y niñas ya quedan fuera del sistema de educación. ¿Esto es ético también, señorías? ¿Esto también es ética? Y la segunda premisa, la bonificación que ustedes ofrecen para el alumnado de 2 a 3 años sí incluye el servicio de comedor gratuito. Aquí se incluye en el servicio de comedor gratuito. ¿Por qué? ¿Por qué para ese alumnado sí y para el resto no? ¿Esto también es rigor? ¿Esto también es tener un criterio técnico, señorías? Pues no tienen ustedes criterio de ningún tipo. Entonces, si las escuelas infantiles que ustedes van a bonificar están en las zonas urbanas, si la bonificación se realiza después de que las familias hayan hecho el pago y para las familias que tengan esa bonificación, sí, el comedor será gratuito, explíquenme dónde está la ética de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional. ¿Dónde está la ética de la presidenta Guardiola, que la pedí ayer, que decía, hablaba mucho de ética y de leyes? Ustedes están haciendo todo lo contrario a la universalidad. Ustedes no están gobernando para todas las familias. Ustedes gobiernan para los mismos que han privilegiado fiscalmente. Y no se esconden, lo sabemos, porque es el modelo de la derecha. Esa es su forma de pensar. Y llevan un año. Habrá, me imagino, más consecuencias que iremos descubriendo a lo largo de esta legislatura. Pero aún así, conociéndole y sabiendo lo que están haciendo, les vamos a pedir una vez más que recojan el guante. Repito, el Gobierno socialista anterior les dejó 2.100 plazas públicas y gratuitas en centros educativos para el alumnado de 0 a 3 años. Continúen esa senda. Extiendan la red pública de plazas de 0 a 3. Es la única forma de universalizar esta etapa, como ya sucedió con la de 3 a 6 años. Y sí, es voluntad política y sí, es cuestión de modelo. La señora consejera de Educación nos dijo que esta medida supone un paso más por progresar hacia la gratuidad. Pero bonificar, señora consejera, no garantiza el derecho a la prestación de un servicio público. Es solo un parche. Y las medidas que se tomen para que se produzca la escolarización temprana no solo debe atender a la gratuidad, sino a la universalidad en todos los centros educativos. Que cualquier familia pueda acceder a la educación como servicio público de forma universal. Por eso les pedimos hoy
universalizar el primer ciclo de educación infantil público y gratuito, aumentar la cobertura de plazas públicas existentes del primer ciclo de educación infantil, priorizando la red de centros de atención educativa preferente, establecer un plan específico de inversión en infraestructuras educativas para la construcción o rehabilitación de espacios en centros de titularidad pública en cuyo entorno no exista oferta suficiente pública y privada y, por último, garantizar una adecuada presencia de personal docente y no docente en la etapa del primer ciclo de educación infantil, así como recursos suficientes para la atención a la diversidad. Muchas gracias. Veremos su ética y su rigor en la respuesta. Gracias, señora Fernández. Turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios. A continuación tiene la palabra, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, por tiempo de 5 minutos, el señor Macías Rodríguez. Buenos días a todos y a todas, señorías. Vamos a apoyar la propuesta que trae el Grupo Socialista con una serie de medidas sobre la educación infantil. El pleno anterior hubo una intervención interesante tanto de la señora Fernández como de la consejera respecto a educación infantil. Es evidente que tenemos una elección entre dos modelos. Un modelo es el de quienes defendemos la educación pública, el de quienes creemos que hay que garantizar, independientemente de donde se haya nacido, sea en un barrio pobre, en una ciudad, sea en un pueblo o se haya nacido en una familia con pocas posibilidades económicas o directamente pobre, hay que garantizar que se le da la mejor educación, porque además es lo que posibilita que todas las personas tengan igualdad para desarrollar sus capacidades. En Extremadura, la tasa AROPE, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión entre los menores extremeños, subió en 2,6 puntos en el 2023. Esto es una noticia de Onda Cero, de mayo de este año. Digo por citar el medio, que no es un medio sospechoso de ser filocomunista. La carencia material severa en niños y adolescentes ha vuelto a marcar por segundo año consecutivo un máximo histórico, alcanzando el 10,8 de los hogares con menores. El 10,8 de los hogares con menores. ¿Cuál es la misión de la escuela pública? Garantizar la igualdad de oportunidades, contra la discriminación por la pobreza y contra la desigualdad por nacer en el medio rural o en un barrio desfavorecido. Y ustedes han optado no por la línea de crear una red pública, sino por financiar a los padres que pagan previamente el servicio de escuela infantil. Es así como ustedes han decidido hacerlo, lo cual automáticamente excluyen a todas las familias que no tienen recursos para adelantar el pago. Y segundo, excluye a todas las familias que viven en el medio rural y no tienen cerca una escuela infantil de este tipo, privada, subvencionada. Es verdad que frente no es lo único que han hecho. Se han retirado también el tema de los comedores escolares gratuitos, etcétera, etcétera. Pero es muy importante que la etapa de 0 a 3 años, que incluso la consejera reconoció en el pleno anterior, que es decisiva para detectar los problemas de aprendizaje, es decisiva para que haya un pronto desarrollo, es decir, que sirve como inversión para garantizar que después haya menos gastos en cosas que se pueden evitar con mucha antelación, pero sin embargo ustedes no han apostado por eso, han apostado por algo muy diferente.
Han apostado por darle continuidad a la escuela privada subvencionada. Y no me gusta llamarle concertada, porque es así, es una escuela privada subvencionada. Ustedes que abominan de las subvenciones, en casos concretos que a ustedes les interesan mucho, sí que están dispuestos a subvencionar. Y están muy interesados en que el periodo de 0 a 3 años se extienda para fidelizar a las familias a determinados centros privados subvencionados. Ese es su objetivo. No el de los emprendedores, como dicen, ni mucho menos. Es el de garantizar los pocos alumnos que hay, y que cada vez va a haber menos, que vayan a donde tienen que ir, a la escuela privada subvencionada. Y digo que cada vez va a haber menos. Les recuerdo que el número de nacimientos en Extremadura se redujo nada menos que un 2,3% en los 3 primeros meses del año. Un descenso sin precedentes en la natalidad en Extremadura. Cada vez va a haber menos alumnos. No es la primera vez que lo digo aquí, ya lo dije la legislatura pasada, varias veces. Y va a haber una pelea por conseguir que esos alumnos vayan a la escuela pública o a la escuela privada subvencionada. Y ustedes ya se han puesto de parte. Y eso deja a muchas familias sin recursos fuera, señor Macías, a muchas familias del mundo rural fuera señor Macías, ha finalizado su tiempo. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura el señor Sánchez Ocaña por tiempo de 5 minutos. Sánchez Ocaña, vale. Buenos días o buenas tardes, ya no sé qué hora es. Voy a ser muy breve, señora Fernández. En primer lugar, decirle que rigor y Partido Socialista en la misma frase, como que no. Para dar rigor a las políticas públicas estamos nosotros 5 aquí. También le animo a hablar con nosotros cuando quiera llevar algo adelante. La bonificación, le ha dicho la consejera, es un paso, está en ello. Por lo tanto, tengan paciencia para que desarrolle la Consejería de Educación toda su labor en los próximos años. No pretendan correr. Dice usted también que la educación es un arma poderosa para cambiar el mundo. Sí, por supuesto, siempre que no esté en sus manos. El mundo de todos, no su mundo. Por lo tanto, y en definitiva, vamos a votarles que no. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez Ocaña. A continuación tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular por tiempo de 5 minutos la señora Valencia Ramos. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Avanzaremos progresivamente en la extensión de la gratuidad del primer ciclo de educación infantil, medida 308 de nuestro programa electoral, de nuestro programa de Gobierno. Un año después ya es una realidad. El Gobierno de la presidenta María Guardiola cumple. Desde el Partido Popular estamos convencidos de los numerosos beneficios de la educación temprana en nuestros niños, entre otras razones porque reduce desigualdades sociales y económicas. De lo que no estamos de acuerdo es de cómo el Partido Socialista gestionó los fondos MRR. Se implantaron 124 aulas experimentales que crearon desigualdades y situaciones injustas. Mientras los alumnos de estas aulas recibían una educación gratuita, el resto de familias tenían que pagar tasas para poder escolarizar a sus hijos en el primer ciclo de educación infantil, siendo en la gran mayoría de los casos centros sostenidos con fondos públicos. ¿No os parece injusto, señorías, que algunos niños de Almendralejo o Badajoz tengan gratuidad del primer ciclo de educación infantil y, sin embargo, los niños del Casar de Cáceres o los niños de Malpartida de Cáceres, por poner algún ejemplo, tengan que pagar tasas para poder ir a centros de educación infantil? No podemos olvidarnos, además, que con su modelo, señorías socialistas, el modelo socialista, pretendíais acabar con un sector, el sector de las guarderías y escuelas infantiles privadas, donde la gran mayoría están gestionadas por emprendedoras, mujeres que muchas no han podido soportarlo y han tenido que cerrar sus negocios. Centros los privados que contribuyen a la conciliación de nuestras familias, ya que tienen un horario mucho más amplio y cierran, en la mayoría de los casos, menos días que los centros
centros sostenidos con fondos públicos. Centros que no son de carácter asistencial, como vende el PSOE, sino que cuentan con un proyecto educativo amplio y diverso. Voy a leer unas declaraciones que hizo la Asociación de Centros de Educación Infantil y Guarderías de Extremadura en el año 2022, cuando gobernaba el Partido Socialista. Consideran que la principal amenaza para un emprendedor en Extremadura es el Ejecutivo Regional Socialista, ya que un día te anima a emprender y al día siguiente te hace la competencia ofreciendo los mismos servicios que tú, pero gratis. Nuestro Gobierno, el Gobierno de la presidenta María Guardiola, es un Gobierno serio, responsable, que trabaja a pie de calle y hoy podemos decir que 11 meses después ya hay una verdadera hoja de ruta marcada para que en 3 años Extremadura cuente con una educación gratuita y universal para el primer ciclo de educación infantil, gratuita y universal para todos, sin discriminación, dependiendo del lugar donde vivas. Y esto será posible gracias a 4 líneas de actuación. Aumento en los presupuestos de 1 millón de euros para los ayuntamientos, para los gastos de funcionamiento de las escuelas municipales de educación infantil que ya han recibido este año. Mantenimiento de las 124 aulas implantadas con los fondos MRR que se financiarán ahora con fondos propios de nuestra comunidad. Ayudas a la escolarización para alumnos de 2-3, del 100% de las tasas de los centros gestionados por la Junta o de gestión municipal, y ayudas para la escolarización de centros privados hasta un máximo de 200 euros para los alumnos de 2-3 años. Ambas ayudas se ampliarán en un par de años y contaremos así con la gratuidad universal de toda la educación infantil. Gracias a la labor de nuestro Gobierno, la educación gratuita y universal será una realidad donde todos contamos y donde seguirán vivos los centros privados, que son para nosotros una fuente de empleo y de emprendimiento. Garantizaremos además la libertad de elección de centros y la igualdad de oportunidades. Nuestro Gobierno avanza de forma decidida por una educación libre, gratuita y universal, con medidas alejadas de los parches discriminatorios a los que nos tienen acostumbradas las políticas socialistas. Extremadura contará con una oferta tanto pública como privada suficiente para todos nuestros niños. Es curioso que además instéis a la Junta de Extremadura a establecer un plan específico de inversión en infraestructuras educativas cuando ejecutasteis menos del 50% del Plan 14-20 en 8 años de Gobierno. Señorías del Partido Socialista, tenemos modelos educativos y formas de gestionar los fondos públicos totalmente diferentes. Los extremeños ya dijeron no a vuestro modelo hace un año y el domingo han ratificado ese no en las urnas. Avalan la gestión de nuestro Gobierno y saben que están en las mejores manos. Trabajamos de su mano, de la mano de los extremeños, y para nuestra presidenta todos contamos. Extremadura contará con una verdadera educación universal y gratuita a partir de septiembre, con libertad, con igualdad de oportunidades y apoyando a nuestros emprendedores, que en este sector son mayormente mujeres. Muchas gracias. Gracias, señora Valencia. Cierra el grupo autor de la iniciativa por tiempo de 5 minutos, el Grupo Parlamentario Socialista, y en su nombre la señora Fernández Rodríguez. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Macías, por su apoyo. Mire, señor Sánchez Ocaña, usted no se preocupe por el rigor socialista y ocúpese del pacto, que les están tomando el pelo, señor Sánchez Ocaña, le están tomando el pelo. Ocúpese del pacto que tiene con el Gobierno. Señora Valencia, por favor, no me haga usted oposición a mí. Es que no lo entiendo. Ya sé que ustedes los fondos públicos los gestionan de otra manera, los gestionan para 1.200 personas, que son las que más dinero tienen en Extremadura. Eso ya lo sabe el Partido Socialista. Ustedes están votando hoy no, porque no creen en la universalidad. No se escondan, que no pasa nada. Con ustedes no hay debate ni hay discusión. Ustedes no están reflexionando sobre lo que suponen las bonificaciones que están haciendo. No han venido a trabajar ni por la educación ni por nada. Ojalá algún día le dedicasen el tiempo que invierten en inventar bulos, en alimentar mentiras, a trabajar por nuestra tierra, ¿eh? Hablan de todo en esta tribuna menos de la educación en Extremadura, señorías. Eso sí es ético. Subirse aquí a hablar de cualquier cosa, eso sí es ético. Claro que sí, porque lo hacen ustedes. Guardamos silencio. Por favor, trabajen por nuestra tierra. Hoy todas las propuestas de esta Cámara son socialistas. Todas, porque es el único partido que de verdad asume su responsabilidad y quiere reforzar las políticas públicas en Extremadura. Guardamos silencio. En este caso,
universalizar la primera etapa del primer ciclo de educación infantil. Se puede hacer, solamente hay que tener voluntad política. Dejen de tomar medidas absurdas y sectarias que no afectan en nada a la educación extremeña, como quitarle el nombre a los premios de buenas prácticas educativas Tomás García Verdejo, para después, otra vez más, tener que dar marcha atrás a la semana siguiente porque han tenido ustedes quejas. Otra vez escuchan después de tomar decisiones. Les pasó con la oferta formativa de formación profesional. No escucharon a los sindicatos, no escucharon a los centros educativos, no tuvieron criterios técnicos y ahora otra vez malgastan su tiempo en tomar decisiones y hacer anuncios a bombo y platillo para nada, señorías. ¿Alguna vez ustedes van a tener rigor, ética y van a tomar medidas en educación de forma reflexiva con la ilusionante tarea que tienen por delante, señorías, y el reto que supone la educación en nuestra tierra? Y ustedes solamente se centran en cuestiones que lo único que generan es malestar e incertidumbre. La única realidad que se pone en este Parlamento sobre la mesa es que la educación extremeña está a la deriva. Y rectificar es verdad, lo decía la señora consejera antes, rectificar no empobrece, yo estoy de acuerdo con ella. Y de verdad le animo para que la próxima decisión que tome no tenga que rectificar y no empobrecerse. De verdad, es frustrante ver en qué cuestiones se centra esta consejería y este Gobierno. El Grupo Parlamentario Socialista seguirá trabajando con un modelo educativo definido por la lucha de la conquista de derechos, esos que ustedes eliminan, como la gratuidad de los comedores escolares y de las aulas matinales. ¿Es ético eliminar un derecho, señorías? Les pregunto. Derechos adquiridos, incluidos en la normativa y que destruyen sin el más mínimo síntoma de arrepentimiento. Eliminar derechos, eso sí lo pueden hacer ustedes, eso sí es ético. Miren, señorías, no nos vamos a cansar de pedir que avancemos en derechos, no nos vamos a cansar de pedir la universalidad de la educación en Extremadura desde el primer ciclo de educación infantil. No nos vamos a cansar de decirles que si el 100% del alumnado entre 3 y 6 años está escolarizado en Extremadura, se debe a la gratuidad, pero también a la universalidad. Frente a ese modelo no hay ninguna fórmula que garantice la verdadera igualdad de oportunidades en Extremadura. Su sistema de bonificación es lo contrario a la universalidad. Es un parche que alimenta la despoblación y elimina la igualdad de oportunidades. Solo el modelo de educación pública, gratuita y universal garantiza la escolarización temprana, la detección precoz de necesidades, favorece la conciliación, garantiza el derecho a una educación de calidad. Y, señorías, mientras exista en un solo pueblo, en Extremadura, sin plazas públicas y gratuitas, habrá desigualdad. Mientras una sola familia no pueda escolarizar a sus hijos en el primer ciclo de educación infantil, no hay elección, ni libertad, ni nada. Y mientras ustedes estén gobernando esta tierra, la educación siempre dependerá de la ley de cuna. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Pasamos al quinto punto del orden del día, que está formado por 2 propuestas de impulso